En este primer tema de la primera unidad del curso de Finanzas para Empresas, presentaremos y explicaremos una de las herramientas generales más importantes de las finanzas, los estados financieros. Los estados financieros son la puerta de entrada a las finanzas. En los estados financieros se refleja toda la actividad de la empresa de una manera sistemática, cuantitativa y objetiva a través de la contabilidad. Mantener al día los estados financieros es una tarea muy importante, ya que tienen muchos usos. Por ejemplo, evaluar la situación actual y pasada del negocio. Ser la base para el cálculo de impuestos. Ser la evidencia ante terceros sobre la gestión de la empresa y ser la base para proyectar el futuro del negocio, entre otros. Los estados financieros son un conjunto integrado por el estado de resultados, el balance general o estado de posición financiera, el estado de flujo de efectivo o estado de cambios en la situación financiera y el estado de variaciones en el capital. El estado de resultados tiene como objetivo mostrar cómo se generan las utilidades o las pérdidas. Su estructura aplica tanto para bienes como para servicios. En el caso de servicios, el costo de ventas puede ser difícil de cuantificar y por lo general se registra como gastos de operación, que son los que se relacionan de forma directa con la generación de los bienes y servicios que se venden. Los gastos de administración son los de las áreas de apoyo a la operación. Los gastos e ingresos financieros se asumen independientes de la operación y por esa razón se presentan debajo de la utilidad de operación, ya que la capacidad de generación de utilidades de operación de una empresa es independiente de la forma en que se financie. Otros gastos e ingresos son los no relacionados con la actividad principal de negocio y son obtenidos de forma esporádica. Por último, pero no menos importante, los impuestos son un gasto obligado que incluye impuestos sobre la renta y participación a los trabajadores en las utilidades. Es importante mencionar que el IVA no entra en este rubro. En todo caso, si la actividad de la empresa no es sujeta de IVA, el IVA que pague lo enviará a un gasto no deducible, pero ese es un tema estrictamente fiscal. El balance general muestra en qué está invertido el dinero, lo que llamamos el activo y de dónde salió, que es lo que llamamos el pasivo si lo debemos o el capital si es la aportación de los accionistas o socios de la empresa. Como su nombre lo indica, el activo tiene potencial generador de riqueza. El pasivo y el capital son el financiamiento y se suma siempre debe ser igual al activo. El activo y el pasivo se dividen en circulante, que significa que tienen liquidez y forman parte del ciclo de efectivo natural de la empresa, como es el propio efectivo, las inversiones en valores, las cuentas por cobrar a clientes y los inventarios. Fijo, que está formado por los terrenos y edificios de la empresa, así como toda su maquinaria y equipo, que incluye automóviles, computadoras, etcétera, que no sean rentados sino propios. Y diferido, que es el correspondiente a pagos anticipados, los cuales se van reconociendo en el tiempo contra resultados. Eso es por el lado de los activos. Por el lado del pasivo,
Se dividen en pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo. El ejemplo clásico de pasivos a corto plazo es la cuenta de proveedores. Otro ejemplo es impuestos por pagar. El tiempo convencional de los pasivos a corto plazo es de un año. Si el plazo es mayor a un año, se consideran pasivos a largo plazo. Por ejemplo, un préstamo bancario puede tener una porción de corto plazo, es decir, a menos de un año, y una a largo plazo. Es por eso que la gráfica tiene un recuadro verde que se mezcla con los pasivos de corto plazo. El capital incluye el capital social, que son las aportaciones de los accionistas, las utilidades acumuladas, también conocidas como utilidades o resultados de ejercicios anteriores, y la utilidad del ejercicio. Se usa mucho la palabra resultado en vez de utilidad, y de hecho es más correcta, pero aquí somos muy optimistas y hablamos de utilidades. El estado de resultado resume en apariencia la operación de la empresa. Sin embargo, hay variables cuyo efecto no se logra apreciar en el estado de resultados, pero se muestra en el balance general. En la gráfica se ve con las flechas rojas que las ventas afectan efectivo y clientes, ya que pueden o no cobrarse. Con las flechas verdes se ve que el costo de ventas puede quedarse a deber a proveedores y también se ve reflejado en inventarios. Las flechas azules muestran cómo los gastos de administración pueden también quedarse a deber a proveedores, afectar el activo fijo en forma de mantenimiento, por ejemplo, y también el activo diferido mediante el pago de primas de seguro y rentas anticipadas. Las flechas amarillas relacionan los gastos financieros con los intereses de los préstamos y los ingresos financieros con los rendimientos de las inversiones. Por último, la utilidad o pérdida neta tiene su reflejo en la utilidad del ejercicio que se muestra en el balance general. El flujo de efectivo muestra las variaciones del balance general en un periodo de tiempo determinado y permite analizar claramente de qué rubros del balance general salieron recursos y en qué rubros fueron invertidos. En la gráfica se ve a la izquierda del balance del periodo anterior y luego unos engranes que representan la actividad de la empresa en forma de ventas, gastos, inversión en maquinaria y equipo, cuentas por pagar a proveedores y pagos a los mismos, préstamos, movimientos de capital, las cuentas por cobrar a clientes y pagos de los mismos, las entradas y salidas de efectivo y los movimientos de inventario, tanto de acumulación como de salida. Como resultado de esta maquinaria, se genera el estado de resultados del periodo y también el nuevo balance general. Esta maquinaria es mostrada cuantitativamente por el flujo de efectivo. El flujo de efectivo parte de la utilidad o pérdida neta de un periodo, a la cual se agrega la depreciación y amortización del periodo, ya que estas partidas no consumen efectivo y llega a la variación en el efectivo ocurrida entre ese periodo y el periodo anterior, sumando o restando cambios en las cuentas del balance general en el periodo, agrupándolos en actividades de inversión o actividades de financiamiento. Las actividades de inversión son todas aquellas que aumentan el activo o disminuyen el pasivo, por lo que se restan del flujo de efectivo. Las actividades de financiamiento son todas aquellas que aumentan el pasivo o el capital o disminuyen el activo, por lo que se suman al flujo de efectivo. Adicionalmente, existen actividades que disminuyen el capital. Un ejemplo
es el pago de dividendos. Veamos ahora dos ejemplos de flujo de efectivo. En el ejemplo 1 tenemos una utilidad neta de 70 con una depreciación de 10 para un flujo de operación de 80. Recuerden que como la depreciación no consume efectivo, hay que agregarla a la utilidad neta. Como actividades de inversión tenemos un incremento en clientes por 20, es decir, de lo que vendimos en el periodo en términos netos, no hemos cobrado 20. Por eso se resta, junto con la disminución en proveedores por 15 del flujo de operación, ya que también tomamos dinero para reducir la cuenta de proveedores con respecto al periodo anterior. Con esto, el total de actividades de inversión es de 35. Veamos ahora las actividades de financiamiento. Hubo una disminución en maquinaria por 50, lo cual significa que la vendimos y se asume que ese dinero entró a la empresa. También se incrementó el capital en 25 por aportaciones de los socios y se obtuvieron préstamos por 15. El total de actividades de financiamiento es de 90. Si sumamos el flujo de operación por 80 menos 35 del total de actividades de inversión y a eso le sumamos 90 de actividades de financiamiento, nos da un flujo de efectivo total de 135. La comprobación práctica es sumar estos 135 al monto de efectivo al inicio del periodo y tendrá que dar el monto de efectivo al final del periodo. Si no cuadra, algo está mal y hay que revisar bien todo. Este es el estado financiero que más trabajo y dolores de cabeza cuesta, así que tengan paciencia. En el ejemplo 2, tenemos una pérdida neta de 20, la cual se disminuye con la depreciación de 10 para llegar a un flujo de operación de 10. Las actividades de inversión por un total de 70 se componen de una disminución en préstamos por 40, es decir, se pagaron préstamos por 40 y un incremento en maquinaria por 30, es decir, se adquirió maquinaria. Las actividades de financiamiento son por un total de 35, conformadas por una disminución en clientes de 10, es decir, se le cobró a los clientes 10 más de lo que se les vendió durante el periodo. Esto significa que el saldo inicial disminuyó, ¿correcto? Por otro lado, se le quedaron a deber 10 más a los proveedores, es decir, estos financiaron a la empresa con 10 durante el periodo y también hubo un incremento de capital por parte de los socios por 15. Haciendo la cuenta, sumando 10 negativos menos 70 llevamos 80 negativos, más 35 llegamos a 45 negativos, que es el flujo de efectivo total del periodo. Revisando la cuenta, tenemos que el efectivo al inicio del periodo es de 65, menos 45 da 20, así que estamos bien. Hasta aquí este tema sobre estados financieros. Los invito a ver los otros temas y unidades de este curso práctico de finanzas para empresas. Pónganle like, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuídense mucho y pásenla bien.